final estamos subiendo, ¿no? Y ahí ya luego se sube Perfecto, por por YouTube. no hay problema con eso. Entonces estamos bien ahí. Instagram se escucha bien. Vos vas leyendo en Instagram. ¿Estás desde el celu con Instagram? Sí, estoy del solo con Instagram. Ahí estoy. Buenísimo. Y aquí estoy por Facebook también y por todo. Ya. No puedo bajar más el volumen de llamada. Bueno, ahí estamos. Vamos. Ahí se acopla un toque, ¿no? Bueno, estamos aquí, nos presentamos para quienes no nos conocen. Sí. ¿Pensaste alguna presentación creativa para hoy? No. No porque nada preparado para presentarlo creativamente. ¿Estabas o Pero. no? ¿Ah? ¿No estabas preparado? No. Pero Ah, podremos bueno. inventar algo. Bueno, ¿Cuál fue la que hemos ocupado anteriormente? ¿Cuál han sido? ¿Hicimos esa Dime quién eres? ¿Te regalo? Sí, la hicimos. sí, esa está muy buena. Ah, y Fue hay una buena fuerte. igual. Hay una buena igual. A ver. Y yo te pregunto para que la gente la vaya haciendo en la casa igual si está mirando, ¿no? ¿Para dónde vas? No, no, es ¿de dónde vienes? Ay, ¿de dónde vengo? De transformarme a mí misma ¿Para dónde vas? hacia más expansión. ¿De dónde vienes? De mi yo del pasado. ¿Para dónde vas? A vivenciarme cada vez más en contacto conmigo. ¿De dónde vienes? De revisar y sanar todas mis heridas. ¿Para dónde vas? A ser feliz. ¿De dónde vienes? De mucho aprendizaje. ¿Para dónde vas? A seguir aprendiendo. ¿De dónde vienes? De recibir muchas lecciones de la vida. ¿Para dónde vas? A seguir aprendiendo. ¿De dónde vienes? De darme cuenta de quién soy. ¿Para dónde vas? Para reconocerme en mi yo esencial. ¿De dónde vienes? Ujujú. De estar mucho hacia adentro ¿Para dónde vas? para expandirme y salir. Bien. Podemos estar así podemos estar así toda la hora. De Ahora fueron, recibir, de fueron 2 recibir minutos, mucho ¿no? afecto, ¿Para dónde vas? a recibir más. Ya me toca. Fueron como Sí, por favor. 2 minutos más. ¿Cuántas me hiciste? Entonces, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Wow. Claro, este ejercicio se hace como, bueno, como 5 minutos cada uno, o incluso un poco más, ¿no? Para que se vaya Sí, abriendo un poco. trabaja. Ujú. Mm, Y pone el foco en los procesos. Esto como, ¿sabes que me imaginaba esta línea de tiempo o mm, esta temporalidad en Gestalt, ¿no? En claro. realidad donde en el presente, en el aquí y ahora, que converge el pasado y el futuro y que en realidad esto estoy siendo. Pensaba en eso cuando respondí. Bueno, Ujú. bien, tiene que ver con Entonces eso. se va despejando un poquito la racionalización, ¿cierto? Y se va bajando más hacia la experiencia y hacia la experiencia emocional vívida de la palabra, ¿no? Como esto encarnado, que es la palabra encarnada en la emoción. Ya, Mm. pero me toca. A ver, Bueno, Tata, ¿cómo me ya me va? fui. Y voy a estar viendo el tiempo para que no nos pasemos de los 2 minutos.
Ya se ponían a conversar y listo, y sonamos. Bueno, ¿de dónde vienes? Vengo de estar enfermo, ¿Hacia dónde vas? a sentirme mejor. ¿De dónde venís? Vengo del útero de mi madre, ¿Hacia dónde vas? hacia hacia un campo. ¿De dónde venís? Vengo de las discusiones de mi familia, ¿Hacia dónde vas? hacia estar más tranquilo en la vida. ¿De dónde venís? Vengo de tomar en brazos a mi segundo hijo que tiene 2 meses, un mes y algo, va a cumplir 2 meses. Sí. ¿Hacia dónde vas? Hacia la emoción de esa imagen de calorcito. Sí. ¿De dónde vienes? Vengo del cansancio ¿Hacia dónde vas? a, a- a respirar, ¿no? A darme cuenta que estoy ahí respirando conmigo. Sí. ¿De dónde venís? Vengo eh, de las estrellas ¿Hacia dónde vas? hacia la tierra. ¿De dónde venís? Vengo de la crianza con mi abuela. ¿Hacia dónde vas? A, a descriarme y a criarme de nuevo. ¿Último? No sé, no sé cuánto tiempo pasa. ¿De dónde venís? Vengo de una educación poco creativa. Sí, ahí vengo. ¿Hacia dónde vas? Hacia la valentía de crear mi propio estilo de educación, sí. Hacia el coraje. ¿Cómo te sentís? Me conmueve este ejercicio, la verdad, como que siento que va abriendo espacios y es una forma de alejarnos de este yo soy, ¿no? Cuando nos preguntan quién eres tú, ¿no? Y más bien entrar en el ámbito más experiencial, ¿no? En el ámbito más de vivencia, que es que es el proceso de la vida, ¿no? El otro día le hablaba un poco a mis alumnos de la universidad. No, yo tengo un par de horitas en la U, ¿no? Un práctico de humanista existencial. Entonces le hablaba que nuestro lenguaje, el castellano, o por ejemplo los lenguajes más occidentalizados, ¿cierto? Son lenguajes que son muy rígidos, como que intentan como poner como en cajita todo, ¿no? Entonces no es un lenguaje que nos ayude a darnos cuenta que estamos en un proceso constante, ¿no? Que estamos en un devenir, que estamos en esta como impermanencia que habla el budismo, ¿no? Y que claro, en eso entramos en esta como confusión de cómo nos identificamos con nosotros mismos y nuestro lenguaje nos encarcela, pero a la vez también la vida o la experiencia de la vida es un movimiento constante, ¿no? Vamos en proceso, ¿no? Entonces este tipo de ejercicio, sobre todo este, que lo encuentro muy bonito también, me da esa sensación que también te da a ti, ¿no? Esto del estoy siendo, ¿no? Del estoy en constante proceso de cambio y de crecimiento, ¿no? Porque así es la naturaleza, y somos naturaleza, entonces es ese camino, ¿no? Y lo hago así porque es como como esa llamita interior que te empuja hacia la creatividad, hacia tu propia autorregulación, como se llama en Gestalt, ¿no? Hacia tu propia verdad, ese es el camino que se busca, ¿no?
Ujú. Eso, como que me da y eso lo tenemos todos, ¿no? Es parte de nuestro ser más profundo, de cuando éramos niños y empezamos a caminar, ¿no? Y que nos caíamos y nos volvíamos a parar y lo volvíamos a intentar y lo volvíamos a hacer y lo volvíamos a hacer, ¿no? Hasta que nos paramos en dos pies, ¿no? Entonces es interesante el volver a entrar en ese espacio que conmueve también, así lo voy comprendiendo. Sí, ¿cómo? Sí. Ujú. Te escucho. No, ahí no te escucho. Sí, pero muy bajo. A ver ahí. Sí, sí, a mí se me olvidó mi audífono, por eso se escucha bajo, pero bien, vamos. Sí. Pero bueno, ahora que hicimos esta presentación más desde la creatividad, ¿no? Más ampliación desde la experiencia de lo que somos, más desde el yo soy. También el yo soy nos sirve como para poder, ahora sí, también el yo soy. Ah, mira, ahí nos dicen que nos escuchamos bien. Que bueno, gracias. Eh, Gracias, sí, y ahí logré solucionar, pero Ahí te escucho mucho mejor. sí. También el yo soy nos sirve para poder como, como encuadrarnos un poquito también, ¿no? Como desde lo que hacemos, por ejemplo, ¿no? Y me gustaría que tú también te presentaras un poco de lo que haces ciertas cosas, yo sé que haces ciertas cosas, ¿no? De profesora también de ahí de este proyecto que tienes, el AINI.y, la ser una terapeuta, ¿cierto? Y ser artista, y hacer teatro, y te gusta la música, ¿no? Cuéntame un poco de ti con respecto a ese proceso también de vida que vienes, porque estamos ¿Qué transmitiendo por Instagram, hago? algo nuevo también, poca gente que nos ha visto por acá, ya este es nuestro cuarto encuentro, entonces igual cuéntame un poco. Bueno, soy psicóloga, sí, o eso es lo que estudié. Me recibí de psicóloga, terapeuta gestáltica. Creo que también la gestal ha sido un encuentro con la gestal muy profundo, que en realidad fue a partir de mi proceso personal, proceso terapéutico, y cuando empecé terapia gestal, yo como paciente me enamoré del enfoque y siempre les cuento a mis alumnos que la gestal me salvó. Entonces siento que he sido un poco rescatada y encontrada y que ha sido realmente un amor mutuo. Entonces el enfoque, que es un modo de mirar, una filosofía de vida, la verdad que para mí es como una guía, ¿no? Y a partir de ahí poder integrar también todo lo que yo venía haciendo, porque hago música desde que tengo memoria, desde los 6 años que canto y estudio piano, y bueno, y ahora retomando el piano, bailando también, o sea, también el camino en el arte ha sido como nada, desde siempre, desde que recuerdo que quiero hacer arte, desde que tengo memoria, que pido ir a la escuela de música, estudiar música. Entonces siento que la Gestalt me ayuda a integrar mi artista, porque hubo un momento en mi vida en que me peleaba mucho con esto, ¿no? O hago música o hago psicología. Realmente cuando me encontré con la Gestalt, nos encontramos con la Gestalt, sentí que todo se unió ahí, se integró, ¿no? Y ahora en Ojo, estos momentos, sí, estoy en una búsqueda también de ampliar, de integrar las dimensiones energéticas y espirituales de la persona, y allí me encuentro, bueno, con este arquetipo de la mujer medicina y a través de la música también, de los vientos andinos, me encuentro con la cosmovisión andina que ya vibraba fuerte en mí. Intuyo que por tener ancestros, si bien no sé, pero lo siento y lo visualizo también en algunas meditaciones, y por ser del norte, ¿no? De Salta, norte de Argentina, para los que están en Chile, siento que tengo ahí como unas bases ahí que me llaman, ¿no? Un pulso ahí en mi corazón muy fuerte que me lleva a esta cosmovisión andina, y a través de explorar esta cosmovisión es que estoy en estos momentos integrando mi práctica, siempre abordando y mirando desde la Gestalt todas las dimensiones espirituales y energéticas de la persona, que siento que un poquito la Gestalt lo ha dejado de lado, ¿sí?
Y bueno, y ahí estoy llegando un poquito más a la psicología transpersonal, lo que está más allá del yo, más allá Claro, bueno, de lo lo que que vamos a ver siento, hoy, claro, lo que la vamos a onda, ver hoy, que sí. tiene que ver con que el ego, el carácter, esta estructura rígida, estereotipada de la que hablábamos en el Mm. encuentro anterior, y bueno, y voy más allá de la persona, entonces bueno, estoy encontrándome un poquito con la psicogenealogía, con lo transgeneracional e integrando también en mi proceso personal, sí, va un poquito de la mano. Camino personal con mi camino profesional van siempre ahí. Estoy haciendo esto con la mano, sí, Juntos. como van siempre juntitos caminando. Y bueno, y el arte, nada, siento que es parte, entonces siempre tiene un lugar importante y con un compromiso también grande, ¿no? Siento eso, que es muy grande mi compromiso ahí con todo lo que emprendo, esto que siempre ves vos, yo lo siento fuerte también, Mm. así que nada, los fines de semana me encuentro por ahí queriendo estos momentitos para ritualizar, para conectar con las meditaciones, para leer, para seguir Y qué importante la profundizando, meditación también, sí. sí, 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 sí. Y bueno, y también me tomo un ratito para estudiar las obras del coro, para tocar un poquito el piano, para bailar, y en ese pues, ¿no? Como en esas búsquedas, y siempre en contacto conmigo. Así que diría Qué bueno. que es eso. ¿Mm? Mm. Sí. Yo quiero saludar ahí a la Fernanda que me pone aquí desde la aquí de la hora. Saludos, Dani. Súper bien su charla, muy cálida y amistosa. Me Ay, pone por el gracias. Instagram. Yo no estoy Compañera. leyendo el Instagram porque lo tengo tapado con la compu, pero para que salga de frente. Así que Bueno, está yo tengo ahí. aquí una mala manito, así que no, si nos quieren escribir, hacer alguna pregunta por el Instagram o por el Facebook, yo creo que tú estás más por el Facebook, yo estoy más con el Instagram. ¿Ya? Bien, ¿Ya? bueno, sí. Em, bueno, pues yo me presento también un poco, ahí Dale. la Fefita, Fefi ¿Mm? nos puso unas manitos y unos cositos alegres en el Ay, chat. bueno, Sí. gracias. Y Yo me saludos a llamo todos. Daniel, igual me egresé como psicólogo el año 2010, de ahí el año 2013 me puse a especializar en, bueno, como que da un poco de cosa decir especialista, ¿no? Porque yo siento que uno nunca deja de aprender, ¿no? O sea, siempre hay más cosas que llaman la atención, ¿no? Que van abriéndose. Mientras más uno va profundizando, más cosas se abren, ¿no? Y parece que no termina nunca, ¿verdad? Eh, entonces, ahora el año 2013 me puse a hacer un magíster en Gestalt, donde egreso donde me titulo el 2018. Y me demoré un poquito porque me puse a hacer diferentes cosas, ¿no? Egresé el 2015, pero después de ahí me fui de viaje, anduve por Colombia, por... Yo soy como bien duro de aprender, bueno, y entonces tuve que mejor dicho, quise ir a probar el ayahuasca, ¿no? Unos viajes con eso, hasta medicina también ahí en la naturaleza. Y, y ya, y trabajaba en el sistema público hace un tiempo, como 10 años trabajé en el sistema público, y ya luego aquí en Chile, ¿cierto? Y ya luego ahora, cuando empezó la pandemia, me fui ya a trabajar más independiente. Y ahora tenemos un grupo también de personas que estamos en ese mismo ritmo, ¿no? De la terapia más holística, si se podrían llamar, ¿no? Conformando un centro que se llama el Centro La Buena, acá en Concepción, que ahora aprovecho de hacer como instancia de promoción, ¿no? Tenemos una actividad comunitaria el 6 de noviembre, que justo se unió ahí la Violeta, el Instagram, tú puedes ir viendo que se une, que es la directora del centro, que es la médico también, que ella hace terapia neural. Entonces tenemos una actividad el 6 de noviembre al aire libre, que es gratuita para todos, donde va a haber sonido-terapia, yo voy a hacer un trabajo con niños también, con exploración emocional a través de la expresión. También tengo un espacio de presencia más como a las 6 de la tarde, pero van a haber caminata en el cerro. Entonces ahí me saluda la Viole. Buena Viole. Hola. Entonces vamos a estar en ese proceso, ¿cierto? De trabajo comunitario gratuito para quien quiera participar, que se nos una el sábado 6 de noviembre. Empezamos a las 10 de la mañana con una ceremonia de humitos sagrados, ¿no? Va a venir la Romina, parece, que va a ser la encargada de abrir el espacio así como más
más desde el sacramento se le podría llamar, ¿no? Más de esa religiosidad, desde la palabra religión, que significa religar, ¿no? Religar el cuerpo con el espíritu a través de los humitos sagrados, así que ahí vamos a estar abriendo ese espacio muy bonito para entrar con toda la energía a nuestra sesión, ¿no? Y empezamos ya, pues, ¿no? Ya nos presentamos un poco. Sí, ¿Sí? ya empezamos. Empecemos a hablar un poco sobre el ¿Enneagrama? enneagrama, ¿no? Claro. Pero más allá de, porque el enneagrama es un tremendo temón, ¿no? O sea, no, hay que tomarlo con pinzas porque es un tremendo tema. Claudio Naranjo, donde yo vengo estudiando el enneagrama. Hay otros autores también que hablan de enneagrama, pero a mí me gusta Naranjo porque se mete con la oscuridad más profunda de la personalidad, ¿no? Con la oscuridad, ¿no? Con el ego en sí, ¿no? Yo lo aprendí con Naranjo, estoy aprendiendo el enneagrama con sus discípulos que se llaman, ¿no? Con el programa SAT, con la Fundación Claudio Naranjo a nivel internacional. Ahí yo me he ido como formando en enneagrama. Entonces, pero es un temón, o sea, no es algo que se pueda hablar así como en 15 minutos, pero lo que podemos hablar sí, y que nos interesa en esta sesión también, porque vamos a hablar sobre esto rígido que aparece en nosotros como pasaditos los 7 años, ¿no? Más o menos, donde la corteza prefrontal, ¿no? Ya se empieza a generar con todos sus canales neuronales, ¿no? Y eso también nos hace empezar a tomar acuerdos, ¿no? Como se dice, como lo dice Miguel Ruiz, ¿no? Que tolteca, Nahual Tolteca, ¿no? Que escribe los 4 acuerdos. Él dice esto de cuando somos niños, ¿no? Tomamos acuerdo con nosotros mismos, que en general son como los introyectos, ¿no? Como, Claro. ¿no? En psicoterapia gestal se ve como el introyecto, como que esto que yo como, me como del Los ambiente sin mandatos. digerir. Pero del enneagrama, cómo se va formando este carácter, ¿no? Para luego poder entrar en, este, en esta comprensión de estos mecanismos de defensa o mecanismos de evitación de contacto, como lo ve la Gestalt, ¿no? Porque evitamos el contacto. El enneagrama, si ustedes buscan enneagrama, van a encontrar un símbolo, ¿no? Un símbolo antiquísimo, ¿no? Que significa, enneagrama significa 9 líneas, pero adentro de esas 9 líneas que se cruzan, hay un triángulo, ¿no? Que es el triángulo principal, es el triángulo del medio. Entonces, en la punta, Claudio Naranjo también trabaja harto con el número 3, ¿no? Con esta integración. La integración del padre, de la madre y del niño interior o niña interior, ¿no? La Trinidad en sí, ¿no? Que también se representa con este triángulo interior, ¿no? Entonces, la mirada de Naranjo es bien integradora, la verdad, desde la visión más transpersonal o espiritual de la terapia, porque él integra muchas cosas, ¿no? Es un hombre muy capaz, muy intelectualmente, tú lo escuchas y él te puede estar hablando 4 horas seguidas de diferentes temas y al Va final es integrando como, todo. integrando todo, ¿no? Entonces, agradecido de esa integración del profe Claudio Naranjo. Entonces el triángulo principal, en su punta, ¿cierto? Si tú ves el eneagrama, va a estar el número 9, ¿no? Un poquito más acá, no sé si a la derecha o a la izquierda, pero va a estar el 6, ¿cierto? Que es el centro de los eneatipos mentales, y el 3, que es el centro de los eneatipos emocionales. El 9 es el centro de los eneatipos más de acción, ¿no? Más instintivos, más de guata, más que hacen cosas, ¿no? Pero el 9, que es la pereza, ¿no? El 9 que es la pereza, ¿no? Porque Jung, ¿cierto? Tiene esa ¿cómo se llama? Como frases de bronce, ¿no? Que de repente sacan los terapeutas famosos, ¿cierto? Jung dice que la verdadera adicción del ser humano es la pereza, ¿cierto? Que no es el sexo, que no es el alcohol, que no es ¿no? Es la pereza para generar un cambio, ¿no? Porque es una pereza psicoespiritual, no es una pereza de acción, ¿no? Es una pereza de conocerme a mí mismo y de poder hacer algo distinto con mi vida de lo que vengo haciendo, ¿no? Esa se dice que es la verdadera
adicción, lo dijo Jung, si le dice Jung, pues puede ser verdad. Me imagino yo, ¿no? Si lo de Jung. Entonces, bueno, lo dice también en el diagrama, y Naranjo lo ejemplifica y lo une con lo que dice también el budismo, ¿no? Que es la ignorancia, ¿no? El número 9 también representa la ignorancia, pero la ignorancia de nosotros mismos, no es la ignorancia de saber cosas, ¿no? Es la ignorancia de mí, ¿no? Que cuando caemos en eso, cuando somos niños, porque a todos nos pasa, todos nos volvemos neuróticos, ¿no? No hay nadie que se salve. Naranjo lo dice que es una, como que es una pandemia, ¿no? Esto del carácter y del ego, ¿no? La verdadera pandemia es como que nos neurotizamos y nos desconectamos de nosotros y de nuestro ambiente, ¿no? Nos volvemos un poco ciegos, ¿no? De lo que nos pasa. Entonces, cuando nos pasa eso, cuando somos niños, en algún momento nos desconectamos. Como estamos desconectados de nosotros, nos entra el miedo, y el 6, que es la otra parte del triángulo principal, ¿cierto? Es el miedo, ¿no? La pasión, ¿no? Naranjo habla sobre las pasiones, que es como el pecado, ¿no? Pero el pecado así como desde nuestra motivación por deficiencia interna, ¿no? Que como no supimos qué hacer, tuvimos que encontrar algún tipo de movimiento cuando éramos chicos que nos permitió adaptarnos, que nos permitió regularnos, y eso significaba que nos dieran atención, ¿no? Al final, el otro día leía Peirce que decía eso, en el enfoque, ¿no? Es uno de los libros famosos de Peirce, donde decía eso, que cuando éramos niños tuvimos que tomar algún tipo de movimiento, ¿no? Que nos permitiera, ¿cierto? La atención del medio, y ese movimiento pudo haber sido cualquiera, ¿no? El enneagrama son 27 tipos de formas, ¿no? De que tú puedes hacerte daño a ti mismo y a tu media y a tu ambiente, pero también son 27 formas de poder salvarte, ¿no? De poder, porque es un mapa, ¿no? Pero el mapa no es Una el territorio, defensa así que hay que para tomar, supervivir. claro, para poder sobrevivir a la locura de quienes te rodeaban. Entonces, tenemos el 6, que es el miedo, y como nos dio miedo, porque estábamos desconectados de nosotros, ¿cierto? Empezamos a mirar hacia afuera, hacia el ambiente, ¿cierto? Y en eso que empezamos a mirar hacia afuera, empezamos a mirar lo que querían la gente que nos rodeaba, o lo que querían quienes estaban ahí, ¿no? Y ahí nos empezamos a separar de nuestras verdaderas necesidades y empezamos a conformar esto que llamamos máscara, ¿no? O neurosis, o ego, o personalidad, ¿no? Que es la defensa. Y ahí entra la vanidad o el apego, que se llama en el budismo, ¿cierto? El miedo en el budismo se le ve como la aversión, como que nos alejamos un poco, pero luego nos apegamos a ciertas circunstancias de nosotros mismos y de lo que fue visto de nosotros cuando éramos niños, ¿no? De ese comportamiento, esa actitud que tuvimos que tomar para poder autorregularnos, ¿cierto? Y que esa fue la mejor solución que pudimos tomar, ¿no? Y ahí, eso es muy breve, ¿no? Eso es mucho más profundo de lo que yo lo puedo estar contando ahora, ¿no? Y ahí, ¿cierto? En ese movimiento que se hizo para poder sobrevivir, ¿no? Entran estos mecanismos podríamos como integrar estos mecanismos de evitación de contacto, ¿no? O mecanismos neuróticos o mecanismos del ego, para mantener esta idea rígida de nosotros, ¿no? Para mantener esta idea fija, o esta identidad interior, ¿cierto? Que se representa de una forma, pero en esa representación, de esa manera, de esa forma, nos restamos también energías, nos restamos también posibilidades, como que Poder nos restamos personal, ¿no? Porque también pienso en esto que decís, relacionarlo con estos conceptos de control externa o manipulación del medio versus el autoapoyo, el desarrollo personal, pararnos sobre nuestros propios pies, ¿no? Como a través de todos estos mecanismos manejamos nuestro entorno para justamente poder sobrevivir, o sea, como una defensa frente a a estas situaciones también que vamos viviendo en nuestras vidas, ¿no? Y que el niño, como decía, a partir de los 7 años, cuando se empieza a desarrollar la neurosis, el carácter o la identidad, el ego,
en todas palabras que nombran lo mismo, esta estructura rígida, siempre del mismo modo como nos identificamos, ¿no? Esto yo soy tal cosa, ¿sí? A lo largo de nuestra vida vamos viviendo diferentes situaciones que aunque sean juzgadas por nuestra mente adulta como insignificantes, bueno, para el niño, si tienen energía excedente que su psiquismo no puede elaborar, se va rigidizando de un determinado modo, ¿no? Si de repente quise expresar libremente mi emoción y ha sido coartada de algún modo por el medio, bueno, a partir de ahí, sin ser conscientes, nos formamos la idea de que esto sí y lo otro no. Entonces, proyectamos, o hay un punto ciego ahí, un escotoma, como le llama Personal, Claro, algo que escindimos de nuestra persona y ponemos fuera, y empieza a generarse como esta división interna entre lo bueno y lo malo, entre lo que está permitido y lo que no, y esa decisión interna, esa sí, división interna es lo que genera el conflicto. claro. Y de repente hay un ejercicio, ¿no? Que se puede hacer ahí, ¿no? Es como, lo voy a nombrar nomás para no hacerlo, porque de repente puede ser un Sí. poco removedor también, ¿no? Mm. El que cerremos los ojos es un ejemplo, no hay que hacerlo, solo, ¿no? Y poder imaginarnos así simplemente que estamos ahí en la casa de nuestra infancia, ¿no? Y sentir la atmósfera del lugar, ¿no? Ni siquiera ¿cómo se llama? El que hay quien te diga algo, ¿no? Sino simplemente estar ahí con nuestra imaginación, se me ocurre así como con el ojo pulento de nuestra imaginación, ¿no? Porque todo lo abre y todo lo cierra, ¿no? Es tremenda esa posibilidad que tenemos de imaginar, ¿no? De crear. Pero imaginar que podemos retroceder en el tiempo, ¿cierto? Recordar que es volver a pasar por el corazón, ¿no? Y volver ahí a la casa de tu infancia y poder sentir cuál era la atmósfera de ese lugar, ¿no? ¿Cierto? Cuando estaba papá, cuando estaba mamá, o cuando no estaba papá, o cuando no estaba mamá, o cuando estaba la abuela, o quién te haya criado, o dónde estabas, ¿no? Porque todos tenemos historias diferentes y hubieron personas diferentes ahí en tu niñez, ¿no? ¿Y qué Y se cómo esa sentía ahí? atmósfera ¿Qué se posiblemente siente? Claro. todavía vive en ti, ¿no? Ujú. Y cómo influye en este desarrollo del que hablamos de la neurosis, Claro, que ni siquiera tiene que haber situaciones extremadamente traumáticas según nuestra mente racional adulta, sino que ajá, simplemente con percibir ahí lo que estaba sucediendo y poder revivirlo, revivenciarlo, ¿no? Y trabajarlo y elaborarlo en el ahora, que es lo único que podemos hacer, claro. ¿no? Y ahí, ¿cierto? Con este pequeño ejercicio, así, que estoy nombrando, ¿no? No lo estamos haciendo. Ujú. Podríamos suponer que eso, ¿cierto? Tiene mucho que ver con este mecanismo de evitación de contacto que es la introyección, ¿no? Ujú. ¿Lo querés nombrar? ¿Querés que nombre la introyección? Que es el Sí, principal, o sea, a partir de ahí se claro, van configurando los demás, ¿no? El claro, introyecto. El introyecto sí, es como ese cuerpo extraño. Pero eso hace la analogía también con la digestión, ¿no? El proceso de digestión. Esto que por ahí incorporamos y tragamos entero y que nos cae pesado como cuerpo extraño, ¿sí? Que tiene que ver con el sistema de creencias, mandatos, normas, reglas, en un principio de los cuidadores primarios, de la educación, puede ser también ancestral, ¿sí? Puede estar ahí sin que nos demos cuenta, pero siempre tiene que ver con estas ideas, estas creencias y hasta mandatos culturales y generacionales. ¿Sí? También pueden ser vigentes, no necesariamente vienen de atrás, sino que es todo lo que está fuera de nosotros y que incorporamos y que cae como cuerpo extraño y molesta y genera conflicto. Yo siempre sí, por ahí digo que si hay alguna creencia, alguna idea, algún valor, algún concepto que en realidad no me genera conflicto interno ni malestar, no lo toco, ¿sí? Pero claro, si porque hay puedo alguna haber sido idea, un importante. tengo que, un debería, que así lo identificamos, ¿no? Un tengo que, un debería, y en realidad tiene que ver con la exigencia interna, ¿sí? Con esta autoridad interna. Y si hay una división dentro de nosotros y genera malestar, eso es un introyecto, ¿sí? Claro. Y eso sí es necesario modificar, trabajar, cuestionar, desarmar, masticar. Por eso esta analogía con el proceso digestivo, ¿no? Y esta como agresión, diferente a violencia, que necesitamos a través de la masticación psíquica también, para desarmar y encontrar a ver qué es lo propio, Mm, ¿sí? Y en claro, ese camino es ay, meternos ahí,
a ver hasta qué Sí. hay detrás de ese introyecto, ¿no? A ver quién lo dijo, de dónde viene, que por más que haya venido de la afuera, del papá que dijo tenés que tal cosa, sí, sigue generando malestar y conflicto en mí, es que yo lo he incorporado y lo he introyectado de este modo sin cuestionarlo. Mm, Sí, puede que al cuestionarlo diga, bueno, sí, yo en realidad elijo esto y es parte de mi esencia, pero se siente como integrado una vez que se lo desarma, se lo cuestiona, se lo trabaja. claro, claro. Sí, porque hay introyectos, ¿cierto? Que son sanos, ¿no? Como por ejemplo el que todos andemos vestidos ahora y no andemos desnudos por la calle, ¿no? Eso te lo enseñan y tú lo incorporas en ti, ¿cierto? Y no requiere mayor masticación porque todos andan así, ¿no? Entonces, que sería diferente Claro. si anduviera vestido y la cultura en la que estamos, ¿cierto? Andan todos desnudos, ¿no? Entonces sería distinto. Pero eso es un introyecto, ¿no? ¿Cómo se llama? Las normas del tránsito, ¿no? También son introyectos, ¿no? Cuando tú eres chico y te enseñan, tienes que mirar para los lados cuando cruzarse en la calle o cuando sale verde, puedes cruzar, cuando sale rojo, te tienes que quedar parado, ¿no? O sea, eso también es un introyecto, ¿no? Pero estos Ujú, mandatos que tú dices, ¿no? Que casi siempre como en el lenguaje, ¿no? Como más en la superficie, se expresan como desde el deber y el tener, ¿no? Como el tengo que, debo hacer tal cosa, debo cuidar a mi hijo, tengo que ir a comprar el pan, no sé. Entonces, esas pequeñas pistas que nos dan otro lenguaje, ¿no? Si yo las empiezo a tomar en cuenta, puedo empezar a desestructurar o a deshilachar un poquito de eso para ver si esto realmente me aporta, ¿no? O lo vivo como un peso en la vida, ¿no? Y, ujú. y tal vez ese ejercicio que tú me mostrabas antes de entrar, ¿no? Nos pueda servir así como para darle una pista también Sí, una a las forma de personas. empezar a trabajar esos Claro. mandatos y de forma más, desde el pensamiento, en realidad es un recurso bien racional, es preguntarnos, bueno, que identificar todos estos tengo que y estos debería, y reemplazar el tengo que debería por el quiero, y Mm. preguntarnos si realmente lo estoy eligiendo o no, si esto es propio o no. Por ejemplo, tengo que hacer gimnasia. Reemplazar ese tengo que cuando nos decimos, ¿no? Tengo que alimentarme mejor, tengo que hacer gimnasia, ay, debería estudiar más. Esos son unos clásicos, ¿no? Entonces poder, o por lo menos míos han sido, entonces poder reemplazar el tengo que, el debería por el quiero. A ver, preguntarme, ¿tengo que realmente una exigencia? Porque la exigencia se vive con peso, con carga, con malestar. En general hay mucha retroflexión también ahí, ¿no? Como estas contracturas corporales, malestares en general físicos. Entonces preguntarme si yo realmente quiero. ¿Mm? Y si me estoy exigiendo es porque no lo estoy logrando. Entonces, ¿qué puedo hacer? Explorar ahí cuáles son los recursos que tengo, si yo de verdad quiero hacer gimnasia porque sé que me hace bien, que me siento mejor, que mi energía se eleva cada vez que muevo mi cuerpo, bueno, entonces realmente quiero, no es un tengo que, ¿sí? Mm. Entonces, ¿qué Claro. puedo hacer para ayudarme? ¿Cuáles son los recursos con los que cuento? Recursos internos, ¿sí? En el sentido de herramientas propias con las que cuento para hacer y lograr esto que quiero, ¿sí? Y a partir de ahí, lo estoy pasando como rápidamente, centrarme en la tarea, bueno, ¿qué necesito hacer para lograrlo? Quizás necesito organizarme mejor, ¿sí? Realmente destinar tiempo a eso que estoy queriendo. ¿Mm? Ahora, este es un proceso para descubrir el ejemplo que di, para descubrir que en realidad nadie me exige, yo me estoy exigiendo y que no es un tengo que, sino una elección libre. Y al darme cuenta que es una elección libre, realmente pierde todo el peso y este carácter de perro de arriba, perro de abajo, alguien que me el exigente exigido, el Claro. autoritario, ¿sí? Y el El que, opresor. ujú, el opresor y el oprimido. Sí, entonces la víctima y el victimario. Entonces esa decisión interna que genera tanto malestar y conflicto interno se disuelve al poder reconocer que en realidad esto es lo que yo estoy queriendo y eligiendo para mí, ¿sí? Y elijo para mi vida. Y aunque me esté costando, bueno, ¿cómo puedo ayudarme desde, que hay en el sentido de Levi, ¿no? De este ayudador interno, como Como bueno, apoyo. desde atrás, claro, desde
desde un trato más amoroso conmigo misma, si me está costando eso, cómo me puedo ayudar. Realmente la sensación interna es distinta, cambia. Sí. Mm. ¿Mm? Sí, Ahora, y si ahí tengo que un cuando- debería y descubro que no tiene nada que ver con lo que yo quiero, bueno, habría que ver si lo dijo el papá, lo dijo la mamá, de dónde, y poder trabajar y elaborar e integrar, ¿sí?, ese conflicto con un otro externo que interioricé, porque en Sí, definitiva siempre es interno, ¿no? sí. El ejercicio sería el siguiente, como si la gente en la casa lo, lo quisiera hacer, ¿no? Es como hacer una lista, ¿no? Hacer una lista de, por ejemplo, 10 debería, o tengo Sí. que, ¿no? Ujú. Y luego de tener esa lista de 10 debería o tengo que, ¿cierto? Poder cambiarlo por los mismos, cambiarlo por quiero, ¿no? ¿Cierto? Quiero tal cosa, quiero tal cosa, quiero tal cosa, ¿no? Y para hacerlo un poquito más vivencial, ¿no? Y la gente que puede también practicar meditación, de repente lo puede hacer, ¿no? O sea, me pongo como, digo los debería, ¿no? Voy diciendo, debo cuidar a mis hijos, debo trabajar, tengo que levantarme temprano, y que pueda ir vivenciando internamente a través de la respiración, del contacto con el cuerpo, ¿cierto? Cómo se va poniendo su cuerpo cuando yo repito esas palabras, ¿no? Esa lista internamente o en voz alta, y puedo ir sintiendo mi vibración también si pongo mis manos en mi cuerpo, ¿no? Y luego respiro, ¿cierto? Como que pueda volver a un punto cero y voy con los quiero, ¿no? Y lo empiezo a decir también para poder ver como la diferencia de qué me pasa en el cuerpo cuando yo genero la situación distinta, ¿no? Así lo haría yo, así como algo más vivencial, ¿no? Que tú decías, no, que esto es solo racional, Ujú. pero también se puede llevar a un plano más experiencial, Sí, ¿cierto? sí, sí, cómo, Donde, cómo vivencio en el cuerpo y cómo siento debajo de la piel sería claro, cada uno de estos mandatos. Otra forma es, una vez que se hace esta lista, si están en un proceso terapéutico, que el terapeuta lea el mandato. Tenés que tal cosa, ¿sí? ah, Entonces sí, pues sí, ¿cómo te? debo cuidar, claro, debo cuidar a mi hijo. Entonces yo te pongo en una silla vacía y yo, terapeuta, te digo, Daniel, tenés, debes, así, ¿no? Con el carácter imperativo, con el tono de voz, debes cuidar a tu hijo, a ver cómo te cae, qué sentís, qué te pasa ahí, y ver si realmente es una elección libre, porque la sensación es completamente diferente. Y siempre nos vamos a guiar por la emoción en Gestalt, ¿no? Por la sensación. Bueno, si realmente uno quiere, se va a sentir más liviano, se va a sentir alivio si lo elijo. Siempre vamos a estar tomando el todo que somos. Entonces, bueno, realmente, sí, creo que, por ahí viste esto que están pensando los ojitos para arriba, sí, creo que sí quiero esto. Bueno, a ver, sentí el quiero en el cuerpo, qué te está pasando, realmente tiene que ver con lo que vos querés, lo elegís con todo tu ser, sí, no, qué sentís ahí. Sí, claro que se lo puede pasar a la vivencia. Y Sí, en la columna del puedo, entonces una vez que descubrimos qué es lo verdadero, qué es lo genuino, que elijo de verdad, bueno, qué puedo desarrollar, ¿sí? ¿Cuál sería la tarea a realizar para lograr y completar esto que quiero? Porque si me si me estoy mandoneando a mí misma, porque no lo logramos. Entonces, sí. un Cuando, poquito ese sería cuando el me hablas recorrido. sobre esto, cuando hablamos sobre esto, me recuerdo también del triángulo, como estaba hablando del triángulo del eneagrama al comienzo, del, del triángulo del análisis transaccional, ¿no? Ujú. Donde aparece este niño interior, o niña interior, ¿cierto? Donde aparece el progenitor, que es el opresor en la Gestalt, o el perro de arriba, ¿no? Y donde aparece el adulto, ¿no? El adulto como personaje interior, ¿no? Que es el que apoya la situación. El opresor es el que intenta, ¿cierto? El que está enjuiciando constantemente, el que está en un proceso de castigar constantemente si es que tú te equivocas, si es que no lo haces, si es que al final se queda en este juego como en la Gestalt se llama el perro de arriba y el perro de abajo, pero también se le puede llamar esto del niño interior y el opresor, o... Ay, se me olvidó la palabra que ocupé en antes. El progenitor, ¿no? O el progenitor. Pero lo que hay que conquistar ahí, como lo dice uno de los profesores, ¿cierto? Hay que conquistar el adulto, ¿no? El adulto se conquista,
¿no? Que es este adulto que nos va apoyando, ¿no? Y es un apoyo, ¿cierto?, que tiene que ver con esto que tú me estás diciendo ahora, ¿no? Esto de los recursos. ¿Qué recurso tengo para poder apoyarme en este proceso de quiero? ¿No? Yo quiero hacer tal cosa, ya, pero tengo recursos para esta situación, ¿cierto? ¿Y qué es lo que necesito también? ¿No? Claro, sí, sí, en los Porque vas recursos armando también un guión interno, ¿cierto? sí. Como una narrativa interna diferente, ¿no? Cuando empiezas a hacer este trabajo con tus mandatos interiores, que tiene que ver con esto que se llama introyección, ¿no? Ujú. Entonces, en Y en eso esta, vamos, sí, sí, sí. sí, Y en esta búsqueda de los recursos puede que nos demos cuenta que también hay limitaciones. Y claro. reconocer las limitaciones internas también es un recurso. Por ejemplo, bueno, no estoy pudiendo sola pedir ayuda. Este es un ejemplo personal, 100%, ¿no? Pedir ayuda ha sido un recurso a desarrollar en mí. ¿Sí? Porque también, y acá vamos a ver la polaridad de cajón, esto de, bueno, puedo con todo versus me vuelvo dependiente, ¿sí? Entonces, como esos extremos, que en realidad lo que exploramos es todas las posibilidades entre un polo y otro, ¿no? Entre un extremo y el otro. Entonces, ahí, si yo estoy necesitando para esto pedir ayuda para poder lograrlo, un recurso va a ser poder desarrollar ese pedido de ayuda, o esa búsqueda de ayuda, ¿sí? O por ejemplo, bueno, yo estoy queriendo hacer algo, estoy queriendo dar un curso, bueno, y no puedo y el límite es que me falta confianza, entonces voy a trabajar, ¿sí? En desarrollar esa confianza para poder pasar a la tarea. ¿Mm? Claro. También hay que tener en cuenta ahí, a mí me gusta mucho también el trabajo que realiza Levi, viste que él trabaja, tiene 2 libros de la sabiduría de las emociones, también psiquiatra, terapeuta gestáltico, y él trabaja estos diálogos gestálticos, pero con las emociones. Entonces él dice que el miedo es proporcional a la cantidad de recursos con los que yo cuento, entonces más recursos, menos miedo, ¿sí? Entonces, si hay miedo, por ejemplo, y el límite es que tengo miedo, en esta columna del yo puedo, de los recursos y de las limitaciones, lo que voy a estar trabajando ahí es, bueno, vamos a abordar el miedo, a ver qué dice el miedo, qué recursos necesito desarrollar para que el miedo sea menor, ¿no? Entonces, bueno, ahí va a depender de la persona y de lo que estemos explorando, pero todas esas son las posibilidades. Y nos da un poco estar ahí en esta presencia y en captar lo que va emergiendo en el campo que siempre nombramos en nuestros Claro. encuentros, ¿no? Esta importancia de ir ahí acompañando y tomando lo que emerge en primer plano y lo que la persona va pudiendo elaborar también. Sí, qué interesante todo lo que cuentas, ¿no? Creo que es importante para poder sentirnos libres, ¿no? Porque la neurosis en sí es la pérdida de libertad, ¿no? El ego en sí es la pérdida de libertad, la personalidad nos resta libertad, ¿no? Porque es la repetición constante de ciertas circunstancias, de ciertos patrones, ¿no? De ciertas acciones repetitivas, es como la vuelta la vuelta yo lo llamo así, como la vuelta, como si fuéramos hámster, ¿no? Que Sí. vamos corriendo en una jaulita, en una ruedita, ¿no? Y nos vuelve a pasar, y nos vuelve a pasar, y nos vuelve a pasar, Y lo que y hasta pasa que es cuándo. lo conocido, y lo conocido Claro. no, diferente a la zona de confort, que en realidad no es confortable, es el sitio No, seguro. en la zona de seguridad, ¿no? Es así, es la zona de seguridad. Entonces, bueno, mejor malo conocido que bueno por conocer. Es quedarnos ahí. Realmente atravesar un proceso de transformación, de sanación requiere mucho compromiso, ¿sí? Y a veces duele. Sí, Y sí, por algo evitamos. Entonces, claro, bueno, en esto y estamos saber que nos nosotros, ¿no? vamos a angustiar, ¿no? Sí. Freud decía, bueno, eso lo escuché de Diego, que es el profesor ahí de la Gestalt Viva Argentina, ¿no? Que él contaba Ah, que mira. Freud a sus pacientes, antes de entrar a terapia, les decía, usted va a angustiarse con esto, ¿no? Como que le avisaba antes, ¿no? Usted va a Te entrar va en un a proceso doler de angustia, y te claro, empieza le a va a doler. doler, ¿no? Así me decía la Es dentista el parte otro del día. proceso Te va a doler y a mí ya me dolía. claro, es parte del proceso de que usted se cure, de que usted se sane, no sé, lo que le habrá dicho Freud
con sus palabras, ¿no? Pero esto le va a doler, ¿no? Esto le va a causar angustia, ¿no? Porque ese es el camino, ¿no? Ese es la salida la salida del callejón sin salida en la entrada, ¿no? Entonces hay que darnos la vuelta, y cuando tú hablabas del miedo me venía eso, ¿no? O sea, nos da miedo y tiene que ver con este triángulo del eneagrama que comentábamos al comienzo, ¿no? Como nos da miedo, empezamos a generar esta Habitar. máscara, ¿no? Esta estructura que nos limita, que nos endurece, ¿no? Y la vuelta a la tuerca es atrevernos a pasar por el miedo y saber y darnos cuenta en la experiencia que no pasa nada, ¿no? Que no ocurre nada, que la mayoría de las cosas son fantasías, que la mayoría de las cosas son esto que estamos hablando, que son introyectos, pero que también se generan estas proyecciones, ¿no? Que Así son, es. ¿no? Si hablamos un poquito de proyecciones, porque son 10 para las 10, se nos pasa la hora así, pero volando, mi amiga. Y Sí, ay, hay posiblemente que el Instagram se cruzar nos va a ese cerrar en Apu, cualquier momento. Ah, la cordillera hay que cruzarla, sabes que mi Apu, ¿no? claro. Proyección, otro de los grandes mecanismos. Es más Claro, conocido, ¿viste? O más de sí. moda. El otro día veía la última temporada de You ¿De qué? en Netflix, ¿no? Que es la Ah, tercera temporada, ¿cierto? Bueno, que una pareja así de locos así magnífica, ¿no? De libro, psicótico, o psicópatas, perdón. Pero son muy entretenidos. Eh, y unos en la última psicópatas parte, entretenidos. son entretenidos porque son re locos, así, ¿no? Entonces, la última parte de la serie, como el último capítulo, ella, que es la mujer, entra así en proceso de angustia muy. Entonces empieza a matar a mucha gente, ¿no? Para que no la pillen y para salvar a su familia, ¿no? Entonces ¿cierto? Tienen enjaulada a una pareja, que eran amigos, ¿no? La tienen enjaulada. Psicóticos eran. Psicóticos. Psicótico, Ah, ¿no? Eh, psi- o- ¿Cuál? psicóticos, deliraban, No, delir. no, Ah, dije psicópatas. psicópatas, eso, psicópatas, claro. Alguien escribió en el Instagram, pero no alcancé con la sombra y necesidad más profunda. Hacerlo consciente permite integrar y sanar, ser más libres de nuestras. Claro. No alcancé a leerte completo. A ver, déjame ver. Aquí está. Vale Nieto nos dice: el Enneagrama es un hermoso recurso para tomar contacto con nuestras limitaciones, claro. Con la sombra y necesidades más profundas. Hacerlo consciente permite integrar, sanar, ser más libres de nuestra identidad. Claro, muchas gracias, Vale. Eso Gracias, es. vale, hermosa, Sí, hermosa. es un mapa, ¿no? Un mapa muy bonito. Y en esta pareja, ¿cierto? En los últimos dos capítulos ella entra en procesos angustiosos para que no los pillen, ¿cierto? Todo lo que van haciendo. Y en una tiene encerrada a una pareja que lo había Gracias, descubierto, ¿cómo lo cuento? ¿sí? Y están conversando con la mujer, que eran amigas, ¿no? Con la reja, ¿no? Separándola, ella libre, los otros dos ahí encarcelados. Y esta mujer le empieza a decir, oye, pero ¿por qué no matas a tu marido, Cata? Y la que estaba encerrada. Entonces ella se para y le dice, eres un demonio, eres una loca. Así como, eres así como lo Bueno, peor del mundo. la proyección. Claro, la proyección así como, y yo así como, wow, está el rol, está el libro, ¿no? Así como una proyección así gigantesca, ¿no? Qué fácil Eh, de identificar. Yo veo claro, proyección siempre en todos los mecanismos, por más que prime uno por sobre otro, la proyección, todo es proyección. Como es claro. adentro, es afuera. ¿Sí? Mm, Ahora, no quiere decir que el otro no tenga esto que me enoja. Muchas veces en general decimos, y esto es lo que más conoce la gente, o lo que más se conoce en el lenguaje popular, es si te enoja, algo de eso tiene que ver con vos. mm, Esto que lo hacemos un poco en broma, que yo ya no lo digo porque después me juega totalmente en contra. Después te sacan la ficha así, ¿viste? Entonces, bueno, esto claro, que un poco nos enoja del otro, tiene que nos enoja, nos molesta del otro, revisar, y ese es otro ejercicio que invitamos a que puedan realizar, es descubrir qué me enoja, me molesta o me aleja de otro, ¿sí? Pasar eso que me enoja a primera persona, yo soy así, me enoja la queja de fulanito de tal, yo me quejo. Ah, a ver, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Sí?
y descubrir siempre la mirada hacia uno. Esto por ahí se enojan los pacientes, pero no es que el otro no lo tenga, puede que el otro lo tenga y que me moleste y que yo decida alejarme y está todo bien. Ahora, Claro. revisar qué tiene que ver eso conmigo, en realidad amplia conciencia, ¿sí? De Y a veces repente, puede hasta que se me pase el enojo, ¿sí? sí, de repente ahí sirve la mirada de las exparejas, ¿no? ¿Qué, qué es lo que te han dicho la expareja, ¿no? Ya te dijo, no sé, eres un mezquino. Ah, pero te lo ha dicho una y tu otra pareja, ¿qué te han dicho? Oh, también me escuchas. Ah, ¿y quién más? Ah, mi abuela, mi mamá. Ah, entonces posiblemente no es una proyección, ¿no? Posiblemente ya es algo tuyo, Es ¿no? que también tiene que ver con la proyección, porque el otro está haciendo Claro, de espejo, que claro. te devuelve una imagen de vos mismo. Entonces, Ah, en ese doble sentido de la proyección, a veces puede que, a mí me molestaba mucho de mi pareja anterior, que era muy desordenado, ¿no? Y en este trabajo que hacía de proyección y que también lo trabajamos en pareja, bueno, es muy desordenado y claro, que hacía en los tiempos, que hacía en vez de ordenar, nada, sus cosas, siempre. Entonces, trabajando, es eso que a mí me enojaba, yo descubrí, bueno, cuánto tiempo realmente yo dedico a permitirme que esté desordenado para estar del mismo modo que en ese momento era relajada y descansando, ¿sí? Bueno, eso no quitaba que realmente el otro no se hiciera era cargo de desordenado. su parte de tarea de, de la casa, ¿no? Pero bueno, sí tenía que ver con que yo tampoco me estaba permitiendo a mí descansar en los momentos, en los fines de semana, en lugar de ponerme a ordenar todo, ¿sí? Entonces, ¿qué podía descubrir de mí ahí? Que me tenía que separar una y segunda, que, que Claro. necesitaba priorizarme, mis espacios, mi orden, mi casa, mis cosas, mi Y también descanso. qué necesitas del otro, ¿no? Ujú. En ese Claro, caso también, también. ¿no? Es tú del Entonces, otro. trabajar la proyección, claro, y que se espera de un vínculo y demás en lo vincular, vamos a ver siempre la proyección, y si lo trabajamos como un espejo, tanto en qué nos demuestra, qué nos devuelve lo que el otro nos dice, como qué proyectamos nosotros en el otro, siempre el resultado va a ser más y más crecimiento, más y más conciencia, ¿no? Claro. Oye, no, yo creo que nos quedan pocos minutos ya, también aquí en el Instagram, ¿no? Van Sí, a igual creo que ser... Instagram no se corta, ¿eh? ¿Ah? Yo creo que Instagram no se corta ya. No sé. Pero No, bueno, habría vamos a que... cerrar si querés. ¿Cómo te gustaría cerrar? Obvio que nos quedan Eh, 3 mecanismos de defensa y de enagrama un montón. Quizás estaría lindo que nos dejen comentarios, ¿sí? Sobre qué les gustaría, en qué les gustaría profundizar, porque sí, introyección y proyección son los mecanismos más conocidos y quizás que más hemos trabajado. ¿Sí? Entonces quizás podemos explorar los otros y diseñar ejercicios para charlarlos en nuestros encuentros y que puedan sumarse a hacerlos. podría, sí, podría hablar un poco de retroflexión y yo podría contar un cuento que Bueno, ejemplifica ahora, sí, y ahí vamos cerrando, ¿no? bien. Bueno, la retroflexión a mí me encanta. Me encanta y en realidad la abrazo. Yo acá una retroflectora súper recuperada, así que la retroflexión es toda esta energía, ¿no? Porque en este proceso de autorregulación del organismo sano, ¿sí? La energía es la emoción para la Gestalt y es lo que nos mueve a la acción. Entonces la retro, estoy haciendo esto con el lápiz que tengo acá, es justamente toda esa energía, la emoción que mueve a la acción y que tiene que ir direccionada hacia algo otro, ¿sí? Hacia afuera o hacia, pero siempre fluir, ¿sí? En lugar de fluir va en contra de uno mismo, Mm, ¿sí? claro. Entonces me callo, me expreso, en general todos los dolores, ¿sí? Los dolores de cabeza, las contracturas, todo lo que no digo, todo lo que me imposibilito hacer, emociones como el miedo, la impotencia, ¿sí? El enojo no expresado, esto que carcomo, ¿no? Por dentro, toda esa energía, por eso la impotencia, la fuerza hacia adentro, para mí es el mayor ejemplo de retroflexión. Entonces, cómo lo identificamos con los autos? Autorreproche, autocastigo, sinónimo de desamor, ¿sí? Todo es auto, hacia adentro.
todo a solas, ¿no? Tienden a ser Sí, personas o personalidades más, que se sí, aíslan. Mm. literalmente, reflexión significa volcarse hacia uno mismo con intensidad, ¿no? Eso significa eso. Ujú. Retroflexión. Toda esa Sí, energía hacia uno mismo. Mm. sí. Y es esto que tú estabas comentando, ¿no? Esto de, de que alguna vez, por ejemplo, de repente las ideaciones suicidas Es el son caso extremo. reflexiones, Ujú. ¿no? Me acuerdo de La una aniquilación. consultante, claro, una consultante, ideación suicida, ¿no? Hicimos una pequeña silla vacía, ¿no? Que esa parte suicida le comentaba a su otra parte que quería vivir, yo te quiero matar, ¿no? Te quiero. Qué fuerte. Yo le hice la pregunta, ya, y si la otra se muere, ¿qué pasa contigo? ¿No? ¿Qué ocurre? ¿No? Y se le desarmó todo el esquema, ¿no? Y ahí descubrimos que esto que yo te quiero matar realmente no era hacia sí misma, sino que era hacia otras figuras, ¿no? Sobre todo figuras parentales, Sí, ¿no? Que en tenía general un, hay resentimiento detrás, claro, que es lo que hay que deshacer sentimiento, ahí, ¿no? Y es la figura que más nos interrumpe en la vida. Sabes que también, sí, las enfermedades orgánicas, sí, y el suicidio son como los extremos más, los casos más extremos de retroflexión patológica, ¿no? Siempre, todos los mecanismos, un poquito de cada mecanismo necesitamos, son mecanismos de defensa frente al medio, frente a lo que es amenazante. Entonces nunca vamos a matar ninguna parte de nosotros mismos. Esto, la que no, quiere eso es vivir, la que recuperar, quiere ¿no? morir, sino recuperar e Es integrar, como decía actualizar. Vale, encontrar este punto justo de equilibrio y seguir ampliando posibilidades de existencia. En la medida en que yo reconozco esto que es, también se genera el cambio, Claro. Ujú. ¿sí? Sí. O sea que siempre a través de la conciencia y el darnos cuenta como conceptos bien centrales en Gestalt, ¿no? Atención, ¿no? A Buda una vez le preguntaron, eh, Buda, ¿cómo se llega a la iluminación? Y Buda le contaba, atención. Ya, pero ¿qué más hacemos, Buda, para sanarnos? Atención. Ya, está bien, pero ¿qué más? ¿No? ¿Qué, damos la otra pista? Atención, ¿no? O sea, es poner atención, ¿no? Y donde va la atención va la energía, ¿viste? Cómo se va Claro, uniendo ¿no? todo, es así. Es, es proponernos y tener el coraje de poder mirar, ¿no? De poder darnos cuenta, de poder darle atención a aquello que venimos arrancando, ¿no? Porque al final la neura o el ego, la personalidad es un arrancarse de nosotros mismos. Y el ponernos atención significa empezar a recuperar diferentes partes de nosotros que se nos han escindido internamente por nuestra historia de vida, ¿no? Recuperar la Y esencia, ¿no? Ese sí, ser pues, esencial. En realidad no es de transformar, repente, decimos transformar, pero es como reencontrarnos con nosotros mismos, con lo claro, verdadero, de con el ser. repente, sí, y de repente darnos cuenta, por ejemplo, para esta consultante que yo te comento que realmente quiero matar a mi papá, porque me pegaba cuando era chica, ¿no? Tuve que reprimir ese impulso porque tenía 5 años. Entonces, quiero matar a mi papá, pero porque me pega, pero también mi papá es mi héroe, porque en los 5 años, ¿cierto? El papá para uno es wow, ¿no? Entonces, se fue esa energía, ¿cierto? Y se la comió, no la masticó de nuevo, ¿no? Entonces se le empezó a crear esta idea de que, bueno, si no mato a mi papá, me mato yo. No, no, Claro, porque también el niño se claro, culpa por esta misma característica del desarrollo evolutivo del niño, el pensamiento mágico, todo lo que claro, sucede en la casa es su culpa, ¿no? Y no tenemos el desarrollo cognitivo para comprender que eso no es así. Yo me acuerdo que una vez atendí a un niñito de 3 años, 3 años tenía, muy chiquitito, y no sé por qué lo tomé, porque era muy chiquitito, y tenía muchos celos de su hermanita recién nacida, ¿no? Y realmente era preocupante porque, claro, le quería hacer daño. Bueno, lo vi 2 sesiones, yo creo que no más que eso, y fue tan mágico, porque con plastilina, trabajando con plastilina, con masitas, está mi hermanita, hizo estábamos haciendo la familia, viste, primera sesión, entonces la armaba, y dice yo, la hermanita bebé, la quiero matar. Y yo le dije, hacelo.
lo hizo y después dijo, ay no, yo la quiero, y la empezó a armar. Hablaba, así que debe haber tenido 3, 4 añitos. La empezó a armar y se le pasó el problema. Entonces yo dije, mira qué importante cómo poder expresar, porque ellos no pueden decir con palabras ese Dani, ni explicarlo desde la razón, poder hacerlo y poder expresar ese impulso, esa emoción, y a su vez armar, porque completar siempre en Gestalt, bueno, la mató, entonces le doy vida otra vez, ¿sí? Resolvió todo el problema. Fue mágico, me decían los papás. Bueno, simplemente había que darle el lugar realmente a que pudiese hacerlo, ¿no? En su fantasía, en el juego, poder expresarlo ahí. Sin interrupción. Hacelo, le dije, viste, y fue muy hermoso. Sí, qué bien. Sí, yo me acuerdo que una vez también atendí a un niño, ¿no? Que tenía como mucha agresividad, ¿no? Pegaba mucho. ¿No? Y de repente, en sesión, empezó a pegar. Yo tenía un títere, empezamos a jugar y de repente, ¡pah! Le empezó a pegar el títere. ¿Ya? Y pa, y me miraba a ver qué le decía yo. Claro, esperando el reto. Dale más fuerte, más fuerte. Y le estuvo pegando así, no sé, unos 5 minutos muy fuerte. Y de repente, me queda mirando, ¿y ahora qué hacemos? Otra cosa. ¿No? Y en ese punto, claro. ¿no? Se le empezó a pasar la situación, ¿no? Porque lo que pasaba es que cuando él expresaba esta ira o esta rabia, muy normal en los niños, ¿no? Muy sana también, la mamá lo que hacía era, no, no te puedes enojar. Y cortaba. Eso, claro, cortaba. Cortaba, ¿no? En cambio, si encontramos, y eso es lo que tenemos que empezar a generar los adultos con los niños, ¿no? Esta visión más creativa de cómo, ¿no? El proceso emocional del niño, ¿cierto? Nos muestra a nosotros también nuestro propio proceso que posiblemente no tenemos muy bien vistos, ¿no? Porque algo nos genera y ahí tratamos de interrumpir la situación. Y lo que contabas vos en relación al miedo, esa situación con Claro. tu hijo, ¿no? Cómo empezamos ahí a transmitir también esas vivencias respecto a las emociones. Y en eso que cortamos, ¿cierto? Empezamos a instalar también estos mecanismos, le empezamos a distorsionar, más que instalar, ¿no? A distorsionar estos mecanismos psíquicos, ¿cierto? De la proyección, de la introyección, de la reflexión que estamos hablando ahora, ¿no? Empezamos ahí y sin darnos cuenta, ¿no? Eso ocurre y no va a ocurrir a todos, ¿no? Pero mientras más nosotros podamos tener un poquito más de conciencia con respecto a eso, podemos también apoyar un poco más a nuestros hijos en ese Ahora, proceso. fundamental para eso, aprender a gestionar las propias emociones, a reconocerlas, a saber qué nos pasa, a mirarnos. Entonces, creo yo urgente, ¿sí? Que los adultos vivamos estos procesos de transformación para empezar a educar, como decía Naranjo, desde el autoconocimiento y el amor, que es la única forma de salvar al mundo, ¿no? Sí, así es. Así que si querés contar un Oye, cuento. sí, cuento el cuento y ya nos vamos despidiendo, que tiene que ver con la Sí. reflexión, ¿no? Yo lo El subí cuento. a mi Instagram hace poco, igual el cuento, que está Bueno, relatado por Jorge Bucay, ¿no? Un terapeuta y psiquiatra gestáltico compatriota tuyo, argentino, ¿no? Pero el cuento se llama El ladrillo boomerang, ¿no? Es bien conocido el cuento. a ver. Era un sujeto o una mujer, un hombre, no sé, como le queramos poner, que sale a la calle, ¿cierto? Y suele ser molestado, ¿no? Lo molestaba a la gente que andaba en la calle, porque cómo se vestía, no sé, lo molestaba. Entonces un día decidió que no quería ser más molestado, entonces salió con un ladrillo a la calle, ¿no? Entonces salió con su ladrillo, entonces decidió que a la primera persona que lo molestara, le iba a tirar el ladrillo en la cabeza. ¿No? Salió, se encontró con alguien, lo molestaron, le tiró, no le dio, error, ¿no? Y ahí se dio cuenta que era como fastidioso el tener que ir a buscar de nuevo el ladrillo y traerlo, ¿no? Entonces inventó un sistema de preservación del ladrillo, ¿no? Y le amarró una cuerda. Pero también se dio cuenta que en eso de amarrarle la cuerda, se tiraba el ladrillo, tenía que hacer el ejercicio de traer la cuerda y la cuerda se enredaba, ¿no? Ya, entonces inventó el sistema de preservación del ladrillo 3000, ¿no? Y le puso un resorte, le amarró un resorte. Entonces, salió otra vez de su casa con su ladrillo, su resorte, pasó la primera persona, ¿cierto? Lo molestaron, le tiró el ladrillo,
no le dio, no se sabe por qué no le daba a la gente, si era por gracia de Dios o no sé, o por cosa de su ánimo, pero como tenía el resorte, se le devolvió el ladrillo y le pegó en la cabeza. Y así, con las 4 personas más que pasó por la calle, le tiraba el ladrillo, se devolvía el ladrillo y le pegaba en la cabeza, ¿no? La última persona le tiró el ladrillo, pero no sé qué le pasó, que en eso de tirarle el ladrillo, también intentó proteger a esa persona de su propia agresión, ¿no? Y ¡pum!, se lo lanza y se devuelve el ladrillo y le pegó de nuevo en la cabeza. Entonces, al no saber, de cierta manera, este hombre cómo poner ciertos límites, ¿no? Para no ser agredido por el ambiente y no decir nada, sino más bien tenerle como miedo a su propia agresión, ¿no? Por confundirla con la violencia, se suele pegar a sí mismo en la cabeza con este ladrillo porque no sabe, de cierta manera, el manejar esa situación interna, ¿no? Entonces se tiende a Tiene golpear que a ver sí con los mismo, límites. claro, cuando debería golpear al otro, ¿no? Entonces se pega en la cabeza, se pega en la cabeza, y no se da cuenta que se pega en la cabeza, ¿no? Porque ya al final se acostumbró a tirar el ladrillo con el resorte y que el ladrillo se le Y a no devolviera, dar en el blanco, ¿no? Porque es un y a no dar en contacto el blanco que tampoco, ¿no? no da en el blanco, y no nos referimos a la violencia, sino a esta energía, a la Claro, agresión que se requiere para masticar, como explicábamos en un comienzo, esta energía psíquica, esta energía organísmica, ¿sí? Que está disponible para distinguir lo que sí de lo que no, y ese es el límite de contacto, ¿no? Y claro. muchas veces por fantasear o a partir de estas situaciones que hemos vivido en nuestras vidas, de que de repente puse un límite o dije que no, o expresé que algo no me gustaba y entonces he sido castigado o la respuesta ha sido demasiado traumática o dolorosa para mí, entonces dejo de decir y toda esta agresión va en contra de mí misma. ¿Estás leyendo algo Sí. ahí? ¿No? Solo le estaba poniendo Ah, atención. Qué bueno. bien. Bueno, nos despedimos entonces acá. Sí, sí, Me voy porque a ya hacer es hora para mí. gimnasia porque quiero hacer gimnasia hoy. Y ya No te es entendí tarde, nada. pero voy a hacer igual. ¿Eh? No te entendí nada de lo que me dijiste. Que me voy a hacer gimnasia, ¿viste? Te tengo que debería versus el quiero. Es Ah, tarde y lo mismo voy a hacer gimnasia. qué Porque lo tarde. Bueno, necesito, mi cuerpo lo necesita. bien. Hace ¿Eh? bien. Sí. Sí, 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 Ya sí. pues. Te mando un tremendo Bueno, abrazo. Un beso gigante también. nos Qué bueno vemos. verte, conversar contigo. Muchas gracias. Gracias. Ya pues estamos en contacto entonces Esto es de para poner paz. fecha para nuestra próxima reunión. Dale, dale, dale. Parece que Bueno, resultó bien por gracias. Instagram también. Sí, parece que sí. Igual quiero seguir probando lo del audio, porque me sale Ya. por acá y me sale por la compu y quiero silenciar la compu y que salga solo por acá. O Ah, que salga por la compu y poner esto en el celular, porque lo tengo ya, lejos ya bueno. el celular, yo no sé si llega bien. Pero bueno, Ya. vamos a ir probando. Ya nos vamos a ir Ya, te quiero ayornando. mucho. Yo Besos. también. Abrazo, amigo. Chau, chau. Necesito. ¿Cómo se apaga por aquí por el Instagram? Acá, ya.